Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad, tema 8, primera parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y quiero ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a superar el examen de selectividad. También me gustaría ayudarles a hacerles disfrutar en la historia del arte, a que pasen un buen rato, a que ese curso tan duro pues sea lo más ameno posible. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este podcast está acompañado de una cuenta en Instagram donde iré subiendo todas las imágenes para que pueda, si me está escuchando desde el móvil, pueda a la vez ver las imágenes. Pero si no tienes Instagram o no quieres seguirme, no pasa nada porque también me gustaría y pretendo que veas las imágenes a través de mis palabras. También recordarte que si te gusta la manera en la que cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace de todo ello en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar del arte gótico, en concreto de la arquitectura, y lo primero que tenemos que decir es que el gótico nace de nuevo en Francia, en este caso en París, en la primera mitad del siglo XII. Y la arquitectura del gótico rompe con el románico. Si antes fue la orden de Cluny la que difundió las formas del románico, ahora es la orden cisterciense la que difunde el gótico. El gótico dura desde el siglo XII hasta, según los lugares, hasta el siglo XVI, aunque esto va por distintas regiones. Bueno, vamos a hablar de las características de la arquitectura gótica. Hay que decir que las construcciones góticas son casi etéreas. Son construcciones altas, si las comparamos con el románico, son muy altas y ya son bastante menos gruesas, son bastante menos toscas. Si la iglesia del románico era una iglesia maciza, ahora la iglesia gótica es una iglesia fina, alta, etérea, como hemos dicho. Ya no hay muros, parece que a veces los tejados están flotando. Los vanos, o sea, los huecos en el muro, ganan terreno. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la construcción de la iglesia gótica? Primero, el arco apuntado. ¿Cuál es la gran ventaja del arco apuntado sobre el arco de medio punto? Vamos a ver, el arco de medio punto del románico sostenía el peso en todos sus puntos. Sin embargo, el arco apuntado del gótico lo que hace es trasladar el peso a los laterales. Entonces, el arco apuntado, al trasladar el peso a los laterales, lo que ayuda es que el arco sea más grande, el arco sea más alto y entre más luz en la iglesia. Y eso, ya digo, se hace gracias a que el arco apuntado traslada el peso a los laterales, a las columnas laterales, y al contrario del arco de medio punto románico, que es casi sostenía casi el mismo peso en todos sus puntos. Cuando los arcos apuntados se cruzan, hablamos de bóveda de crucería. Y esos arcos que sobresalen de la bóveda de crucería les llamamos nervios. Y esos nervios solían llegar hasta el mismo suelo. Los espacios que hay entre nervio y nervio les llamamos plementería. Y los arcos que separan las distintas bóvedas de crucería les llamamos arcos fajones. Esto ya lo vimos en el románico. Esos arcos fajones que llegaban a conectar con los mismos pilares, que en este caso ya no hablamos tanto de pilares, en el gótico ya no hablamos tanto de pilares, ya hablamos más de columnas. ¿Qué sucedía? Cuando había más arcos apuntados que se cruzaban, más de dos, empezamos a hablar ya de bóveda estrellada. Y bueno, hemos dicho que la iglesia gótica pues crece y pasaba en el románico, que para sostener la cubierta del románico, en el interior de la iglesia hacían falta gruesos pilares para sostener la nave central, pero que la nave central aún así tenía que sostenerse en las naves laterales, pero que a su vez las naves laterales tenían que tener adosados grandes contrafuertes en el exterior, y todo eso impedía la luz en el interior, por eso la iglesia románica era oscura. Sin embargo, ¿ahora qué sucede? La iglesia gótica puede ser muy alta, entre otras razones, por el arco apuntado que, repito, lleva el peso a los laterales. Pero hay otro motivo por el que la iglesia gótica es pues bastante alta, tiene una gran altura. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre un elemento que se llama arbotante. ¿Qué es lo que hace? Si en la iglesia románica el contrafuerte estaba adosado al muro, en la iglesia gótica el contrafuerte se separa del muro. Sí, como suena, repito. En la iglesia gótica el contrafuerte está separado
del muro. Y entonces alguien dirá, pero si está separado del muro, ¿cómo va a sostener a la iglesia? Pues por un elemento constructivo como una especie de puente de piedra que se llama arbotante. Repito, en la iglesia gótica los contrafuertes son separados del muro y sostienen la nave central a través de un elemento que se llama arbotante. Esos puentes de piedra que unen la nave central con los contrafuertes, ¿vale? Son los que hacen que la iglesia del gótico sea alta y que la nave central sea alta y que deje entrar mucha luz. Entonces, otra característica de la iglesia del gótico es que tienen mucha luz en el interior y que hay una sensación de verticalidad. Bueno, pues estos son los elementos fundamentales de la construcción gótica. Bueno, vamos a hablar de los edificios religiosos. Bueno, pues con el auge de la ciudad, el edificio que más importancia cobra es, pues sin duda alguna, la catedral. Y esta catedral tenía planta de cruz latina con 3 o 5 naves. La nave central es la más alta y la más ancha. Y el transepto, atención, otra diferencia fundamental con las catedrales del románico, con la iglesia del románico, es que el transepto casi se va al centro de la iglesia, lo que hace que la cabecera ocupe por la mitad del centro. Cuando en una iglesia hablamos de cabecera, como las iglesias tenían planta de cruz latina, pues cuando hablamos de cabecera hablamos de donde estaría la cabeza de Jesucristo, y cuando hablamos de los pies, pues él sería la entrada de la iglesia. Entonces, si el transepto te lo lleva a la mitad del centro, pues oye, la cabecera de la iglesia es la mitad del templo. Hay dos elementos que perviven de la iglesia de peregrinación. Por ejemplo, la girola, a la que se le incorporan capillas radiales. El triforio era ese elemento que acompañaba a la tribuna que estaba sobre las naves laterales, que servía para que los peregrinos pudiesen asistir al culto. ¿Y qué pasa? Pues que ahora el triforio se ha quedado como elemento decorativo. En la parte superior de la nave central tenemos el claristorio, que suele estar compuesto de ventanas, y también tenemos un elemento que es el coro, un espacio reservado al clero cerca del presbiterio, es decir, del altar. Y bueno, de las fachadas tenemos que decir que las fachadas de las catedrales góticas son monumentales. Suelen tener 3 accesos y cada uno de esos accesos se corresponde a una de las naves. Las portadas tienen arcos apuntados y en el centro suele haber un rosetón, o sea, una gran ventana circular que deja entrar la luz e ilumina toda la nave central. Las torres, siempre suele haber 2 torres campanarios rematadas con una aguja, es decir, elemento piramidal de piedra. La decoración de las fachadas pues tiene una cosa que es el gablete, que es como una especie de marco triangular. Tenemos arcos ciegos, tenemos tracerías, pues la tracería es la decoración geométrica hecha en piedra, ¿vale? Más o menos, a eso le llamamos tracería. Y bueno, pues como ya hemos dicho, las catedrales tienen sensación de verticalidad y son dinámicas, sobre todo por el tipo de decoración. El gótico francés tiene 3 fases. El gótico francés tenemos el gótico inicial o protogótico, que coincide con el final del románico. Características de esta época, iglesia típica de esta época, Notre Dame de París, ¿vale? Y hay que decir que, como podemos ver en Notre Dame, que estas iglesias aún son robustas, aún son sólidas. Luego tenemos el gótico clásico, que va del siglo XIII al XIV, y aquí sí tenemos pues el gótico típico, el gótico esbelto, donde los muros casi han desaparecido en favor de las vidrieras. Y ejemplos de esta época tenemos la Catedral de Chartres, de Amiens, de Reims, la Santa Capilla de París. Y luego tenemos el gótico flamígero, que ya se da en el siglo XV, donde abunda la decoración y donde ya hay arcos más complejos como son el arco conopial, y característica de esta época es la Catedral de Tours. Vamos a comentar la Catedral de Chartres, que está hecha por el maestro de Chartres, reconstruida ya en estilo gótico en 1220, y bueno, su planta es típica del gótico, y hay que decir que a los pies de la nave hay 3 naves, pero en la cabecera hay 5 naves. El transepto se ha llevado al centro y es una nave con 2 girolas. En el interior, bueno, pues tiene bóveda de crucería, sus triforios tienen 4 arcos, las ventanas tienen temas bíblicos y bueno, son típicas, son 2 ventanas apuntadas con un círculo en el centro. En el exterior pues vemos los típicos arbotantes del gótico, y en la fachada pues de nuevo vemos 3 accesos con un rosetón en el centro, con torres rematadas en agujas, pero ojo, la derecha es de la época románica y de la izquierda ya es del gótico flamígero.
y la portada casi se ha conservado la original, porque como hemos dicho, en 1220 esta iglesia fue reconstruida después de un incendio, pues la portada todavía conserva rasgos de la época anterior del románico. Vamos a comentar la Santa Capilla de París, que fue mandada a construir por Luis IX para albergar la corona de espinas que se habían traído desde Constantinopla. Se construye entre 1240 y 1248, que hemos dicho que está en París, y oye, son dos capillas, una en el nivel inferior y otra en el nivel superior. La capilla inferior está hecha a modo de cripta y está policromada, y la capilla superior tiene 15 metros de altura, y lo que destaca es que los muros pues se han eliminado y se han sustituido por grandes ventanales. En el exterior pues tiene delgados contrafuertes. El gótico en Inglaterra y Alemania. En Inglaterra tenemos que decir de nuevo, como ya dijimos en el románico, que las iglesias del gótico inglés son edificios monumentales. Ojo, las fachadas, en este caso aquí, son más horizontales, no verticales. Hasta ahora hemos hablado de verticalidad, pues ahora en el gótico inglés hablamos de horizontalidad. Las bóvedas tienen forma de abanico. ¿Y qué es una bóveda en forma de abanico? Pues como si fuera un abanico, no tiene más. Y destaca la capilla de King's College en Cambridge. Y luego en Alemania destacan las torres, que son muy altas, y la unidad de espacio que hay en el interior gracias a hacer la iglesia en planta de salón. Tenemos que hablar también del gótico mediterráneo. ¿Qué destaca del gótico mediterráneo? De nuevo, como hemos hablado también del gótico inglés, la horizontalidad. Si en el gótico francés destaca la verticalidad, en el mediterráneo hablamos de horizontal. Hay sobriedad decorativa, influido sobre todo por la orden del Cister. Y hay escasez de vanos también. En Italia, bueno, pues en Italia hay que decir que es particular el caso de Italia, porque ahí todavía tienen gran influencia de la antigüedad clásica. De hecho, Italia ya en el siglo XV va apuntando hacia el Renacimiento. Y en Italia hay que decir que destacan pues los mármoles de colores. Por ejemplo, la Catedral de Siena, en su fachada vemos arcos de medio punto, rematados con frontones triangulares. La torre campanario, atención, está en un lateral y detrás de la fachada. La separación de las naves pues se hace por arcos de medio punto. Vemos en su interior bóvedas de crucería, y lo que más llama la atención de la Catedral de Siena es sus franjas de mármol blanco y oscuro que se van alternando, y esas bandas, pues es lo que da, hemos dicho, sensación de horizontalidad. Vamos a hablar de la arquitectura gótica en España. Bueno, en la corona de Castilla está influido por el gótico francés, y en la corona de Aragón está influido por el gótico mediterráneo. Vamos a empezar por la corona de Castilla. En 1221 se empieza a construir la Catedral de Burgos, y poco después empieza a construirse la Catedral de Toledo, de León, y ya en el siglo XV, en el gótico flamígero, tenemos la Catedral de Sevilla y la Catedral de Oviedo. Vamos a comentar la Catedral de Burgos, que está construida por el maestro Enrique, que era un arquitecto francés. Se empieza a construir en 1221 por orden del rey Fernando III el Santo, y la planta de la catedral está extraída de la Catedral de Bourges, de Francia. Tiene 3 naves y un deambulatorio. Tiene capillas radiales en la cabecera. Tiene un alzado compuesto en 3 secciones. Y en la fachada hay 4 cuerpos. En el primer cuerpo tiene pues los 3 accesos. En el segundo un rosetón. En el tercero 2 arcos apuntados. Y en el cuarto cuerpo de la fachada tenemos esas esbeltas agujas que rematan la fachada. La Catedral de León también participa en su construcción el maestro Enrique, y hay otros 2 que son Simón y Juan Pérez. Se empieza a construir en la segunda mitad del siglo XIII por orden de Alfonso X. La fachada de la Catedral de León está inspirada en la Catedral de Chartres. Tiene 3 entradas con su arco de apuntado. Las torres, atención, este es característico, tienen torres cuadradas y rematadas con sus correspondientes pináculos. Tiene planta de cruz latina, con 3 naves y un transepto en el centro. Repito, el transepto de nuevo se lleva al centro, y tiene el transepto 3 naves. El ábside tiene una girola poligonal. Las capillas también tienen sus capillas radiales, arbotantes en el exterior, arbotantes apoyados en los respectivos contrafuertes. La nave central tiene 3 niveles, y hay que destacar que en el interior hay grandes ventanales que permiten muchísima luz en el interior. Se dice que esta es la catedral más francesa de las españolas. La Catedral de León es la más francesa. Luego tenemos la Catedral de Toledo, que se empieza a construir en 1226 con 5 naves, con un crucero de una sola nave, y en la cabecera destacan las 2 girolas.
Luego tenemos la Catedral de Sevilla, empezada a construir en 1401, que se construye sobre la antigua Mezquita Mayor. Y de esa antigua mezquita se han conservado el Patio de los Naranjos y el antiguo alminar. La planta tiene 5 naves más otras 2 naves que albergan las capillas laterales. La nave central es la más alta y hay que decir que la cabecera es plana. Vamos a hablar ahora del gótico en la corona de Aragón. Hay que decir que en este gótico pues no hay decoración en los muros, los ventanales ocupan muy poca superficie. Una característica también fundamental es que hay capillas entre los contrafuertes y la diferencia entre las naves es escasa. En el siglo XIII se empieza a construir la Catedral de Lleida, en el siglo XIV la de Santa María del Mar, en el siglo XIV también se construye la Catedral de Barcelona, la Catedral de Girona, la de Palma de Mallorca, la de Zaragoza y en el siglo XV tenemos la Lonja de Valencia. La Catedral de Lleida se construye sobre una elevación y se empieza a construir primero en románico y se termina en gótico. Tiene una planta basilical, el claustro tiene tracerías a los pies del templo, hay un cimborrio octogonal sobre el crucero y también hay una torre campanario frente al claustro. Los muros exteriores no tienen decoración. La Catedral de Palma de Mallorca la construye Pons los arquitectos son Pons d'Escoll y Jaime Fabre. Se manda a construir en el 1229 por Jaime II, tiene una planta basilical de 3 naves, hay capilla entre los contrafuertes, no tiene transepto, no tiene girola, la nave central es la más alta y tiene un rosetón, y esto es algo característico que en pocas catedrales se ve o quizás en ninguna, tiene un rosetón en el altar. Sobre la Lonja de Valencia tenemos que decir que es un edificio que responde a las necesidades de la burguesía y al crecimiento de las ciudades. Empieza a construirlo un arquitecto que se llama Pere Conte en 1482. Y bueno, destaca su sala de contratación, que es una planta basilical, es un espacio rectangular cubierto con una bóveda de crucería. En sus muros tiene grandes ventanales. En el exterior los muros están lisos, casi no tienen decoración. No tienen decoración. Tienen sus gárgolas esculpidas. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya ayudado a superar el examen, a entender más lo que es la arquitectura en el gótico. Te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia, puedes pasarte por mi otro podcast, Historia con el móvil. Ahí cuento la historia de una manera ya más pausada, más relajada. También si quieres estar al tanto de todo lo que hago, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, el profesor inquieto. Te voy a dejar el enlace de todo ello en las notas del programa. Bueno, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. ¡Chao!